Esta educación en el hogar comandada por la escuela genera algunas preocupaciones. Yo no voy a poder resolver las muchas preocupaciones que ustedes tienen. Por ejemplo, alguien me pregunta, ¿y los que hay que alfabetizar? Bueno, probablemente sean de los primeros que cuando se pueda volver tengan que volver, porque nosotros podemos con este medio hacerlos participar de un entorno donde se lea y se escriba, porque lo hacemos nosotros. Nosotros podemos modelar algunas prácticas de escritura por este medio, pero está claro que no es la misma situación que tendríamos si estuviéramos en la escuela. Entonces, claro, esta situación suscita algunas preocupaciones que son de distinto orden, ¿no? Por ejemplo, la primera preocupación es la de los y las desconectados, ¿no? Los que no pueden, no quieren o no saben cómo hacer para mantener la conexión por estos medios. La mayoría no puede y eso nos preocupa y nos hace pensar algo que leía en un documento español la semana pasada que decía, bueno, cuando nosotros volvamos a la escuela, una de las primeras cosas que hay que hacer es invertir muy seriamente para mejorar el piso tecnológico del que partimos por si algo como esto vuelve a ocurrir. Porque algo como esto podría volver a ocurrir. Piensen que ellos terminan ahora las clases, vuelven en septiembre, no saben si en septiembre ya va a estar resuelto. Entonces dicen, bueno, si podemos volver ahora a 15 días, una de las cosas que tenemos que hacer es mejorar el piso tecnológico, mejorar el piso de conocimiento también que tienen tanto los docentes como los estudiantes. Otra cosa que nos preocupa, a mí me preocupa mucho, es que no todo se puede enseñar online. Hay gente que no piensa igual, ¿eh? Hay gente que piensa que con las adecuaciones del caso todo se puede enseñar online. Yo creo que hay cosas que tienen una complejidad tal que requieren la copresencia, requieren la explicación detenida, requieren sentarte al lado a ver cómo lo está resolviendo, requieren que manejen herramientas, que manejen instrumentos, que utilicen cosas y que vos puedas intervenir en esa utilización. Y entonces nos preocupa a muchos aquellas cosas que no se pueden enseñar online. Y yo sobre esto diría, bueno, hay que tratar de identificarlas y dejarlas para cuando volvamos a estar juntos. Nos preocupa también aquello que requiere de nuestros estudiantes una autonomía considerable. Por eso la pregunta por, bueno, ¿qué pasa con los que no leen ni escriben, no? ¿Cuánto pueden hacer de lo que nosotros les podemos proponer? O más bien, ¿cuánto le podemos proponer considerando que no manejan o que no dominan todavía, no sé, el sistema de escritura como sistema de representación? Entonces, nos preocupa aquellas cosas que requieren una autonomía, unos aprendizajes previos que los chicos no tienen o que requieren un tipo de apoyo que no estamos muy seguros de que ellos y ellas puedan tener, porque puede ser que algo con un poco de ayuda se pueda hacer, pero como enseñar es una tarea especializada, no siempre la ayuda que pueden dar quienes participan con nosotros de esta tarea educativa es la ayuda oportuna. Y esto no es para nada en desmedro de lo que las familias puedan estar haciendo, sino reconociendo que a veces se requiere una intervención precisa, a veces se requiere interpretar la pregunta de un niño con todo lo que nosotros, los docentes, sabemos que esa pregunta puede significar en términos de sus esfuerzos por construir conocimiento. Nos preocupa, a mí me preocupa también el agotamiento frente a la pantalla. Es una pregunta cuántas horas pueden pasar los chicos y las chicas frente a la pantalla. Pienso, por ejemplo, en la situación de la educación secundaria o de la educación superior, donde cada profesor tiene una especie de programa que quiere desplegar y bueno, así como es complicado estar 5 horas en el aula viendo pasar a los profesores y cada vez conectar y desconectar con lo que te está proponiendo, es una pregunta que podemos hacernos, digamos, cuánto tiempo frente a la pantalla y en qué medida se agota la posibilidad de atención, porque esta es una forma de atención muy distinta que la que podríamos tener si estuviéramos en clase. Y sí, nos preocupa, varias preguntas vienen en este sentido, nos preocupa la evaluación y a varias personas les preocupa también la acreditación. Yo diría, a ver,
Es un poco temprano para esa preocupación si estamos pensando estrictamente en el problema de la acreditación. Nosotros estamos en el comienzo del ciclo lectivo, tal vez estaríamos hace 15 días terminando una especie de etapa de diagnóstico y de conocimiento de nuestros alumnos, de nuestras alumnas. La parte de la evaluación que sí nos tiene que enfocar mucho en esta etapa es esta de conocerlos, de saber en qué punto de sus aprendizajes están, de poder identificar en qué podemos ayudarlos para que avancen. Por lo que estuve leyendo en los diarios, entre ayer y un poquito hoy, parecería ser que la cuestión de la acreditación empieza a calmarse un poco, ¿no? En el sentido de comprender que es una discusión para dar un poco más adelante. Miren, apenas estamos comenzando una situación extraordinaria y que todo parece indicar que va a ser muy larga. Hay algunas decisiones, aún en este contexto complicado, que, que nosotros podemos tomar. Nosotros no somos una multinacional, alguien pone por acá, bueno, esta es la disputa por la venta de plataformas digitales, acá hay sectores que están agazapados para vender un servicio que parece que falta. Yo creo que lo que falta no es que haya plataformas digitales, creo que lo que falta es poder volver a la escuela y que mientras no podemos volver a la escuela, lo que tenemos que aprender es cómo generamos un vínculo educativo, un vínculo pedagógico en estas condiciones. Entonces, hay algunas decisiones que nosotros podemos tomar. Podemos decidir darle tanto peso al tratamiento de algunos contenidos como a el encuentro y el lazo con nuestros alumnos, con nuestras alumnas. Tiene muchísima importancia esa construcción y sostenimiento del lazo, que es lo que la escuela hace, porque los chicos van todos los días, porque hay copresencia de quienes enseñan y de quienes aprenden. Dedicarle tiempo, energía, actividad a generar y sostener el lazo creo que es una decisión que podemos tomar. También podemos, y de hecho la estamos tomando, ¿no? Podemos tomar la decisión de seleccionar contenidos, de priorizar contenidos. No entra lo mismo que te entraría en una jornada presencial, en lo que sea que puedas hacer por esta vía. Y entonces ahí empieza la discusión que hay que dar de cuáles son los criterios para poder seleccionar, ¿no? Yo diría, a ver, hay cosas, como dije hace un rato, que no se pueden enseñar online o que no sabemos cómo hacerlo, si quieren lo podemos poner en esos términos, y hay cosas que sí, y esas cosas que sí, aún dentro de ellas podemos elegir aquellas que sean generativas, aquellas que susciten preguntas, ganas de aprender, deseo de seguir hablando de algo al día siguiente. Casi diría, si una vez por día a los chicos, a las chicas, del nivel educativo que sea, les pasa algo interesante provocado por la escuela puede querer decir por una tarea que les mandé, por una historia que les hice leer, por un video que ayudé a que encontraran, por una conversación que permití que tuvieran conmigo y con sus compañeros. Una cosa significativa por día, desde mi punto de vista, sería sumamente potente en este contexto donde está lo del principio, donde está el susto, donde está el miedo, porque los chicos están viviendo lo mismo que nosotros y nosotros somos de alguna manera un puente con un proyecto, un puente con un mañana, un puente con la tarea de aprender. Podemos decidir convertir la evaluación en una mirada sobre el proceso de nuestros alumnos y de nuestras alumnas, despreocuparnos un poquito de la cuestión de la acreditación y preocuparnos mucho más, un muchito, como dice una alumna mía, preocuparnos un poquito y preocuparnos un muchito, por aprender a mirar o por profundizar la capacidad de mirar las preguntas de los chicos, las respuestas que dan, las resoluciones que logran, como indicadores de lo que están pudiendo aprender. Miren, la educación es un encuentro, por lo menos la educación escolar es un encuentro. Y en ese encuentro, cuando nosotros estamos con los chicos en el aula, hay un montón de señales que nosotros tenemos de qué les está pasando con lo que les proponemos.
podemos pescar su mirada, podemos pescar su detenimiento, podemos pescar cómo miran en la carpeta o en el cuaderno del compañero, podemos escuchar sus preguntas. Muchas de estas cosas nos faltan en este contexto y me parece que podemos dedicarle un tiempo mayor a la clase de contacto con ellos que nos permita tener más idea de cómo estamos aprendiendo. Para aquellos que tenemos que trabajar varios con los mismos sujetos, pienso en los profes de secundaria y en los profes de superior, pónganse del lado del estudiante, imagínense que yo soy la estudiante y que tengo 8 profesores que tienen que darme materias de primer año del profesorado. Bueno, los que tenemos que trabajar con los mismos grupos podemos hacer algunos acuerdos. Por ejemplo, podemos, como decía hace un rato, controlar la variabilidad de las cosas que les pedimos a los chicos, en el sentido de la variedad de aplicaciones con las que se tienen que conectar, la cantidad de textos que tienen que leer, la cantidad de veces que les decimos que tienen que escribir. Eso que deberíamos hacerlo también en la presencialidad, pero que muchas veces no sucede. En este contexto es algo sumamente necesario para no producir sobrecarga, para no producir desaliento, porque lo que no debería ocurrirnos en este contexto, donde nosotros, que somos la escuela comandando la educación en el hogar, lo que no debería sucedernos es perderlos, cansar, agotar, sobreexigir. Eso no debería ocurrirnos. Y hablando de sobreexigir, no deberíamos plantearnos a nosotros mismos la sobreexigencia de tener una respuesta pedagógica completa, acabada, en estas condiciones. Estamos, como ponen muchos acá, en una situación nueva. Nosotros no tenemos por qué saber hacer esto. Tenemos la disposición de aprender a hacer esto y estamos haciendo todo lo posible para aprender a hacer esto, pero es muy difícil que podamos rápidamente pasar de la situación de la presencialidad a esta sin que nada se pierda, sin que nada se nos caiga, sin que algunos contenidos nos queden afuera. Les voy a contar una experiencia personal. Yo tengo bastante experiencia con este tipo de entornos, pero bueno, también soy profesora que doy clases presenciales y he tenido que pasar, como digo yo, a la clandestinidad, ya no puedo ir a la escuela, entonces tengo que trabajar desde estos medios. Armé una cosita que se llama microteóricos, yo en la facultad doy teóricos, son clases de 3 horas, son clases que deben ser pesadas también en la presencialidad, pero imagínense una clase de 3 horas en la virtualidad. Bueno, decidí armar microteóricos y escribirlos, y les cuento lo que me pasó. Escribí 2 carillas de un tema, no importa qué tema, probé una vez que las había escrito leerlas en voz alta, tardé más o menos 3 minutos y medio, y eso me llevó 5 horas. 5 horas para escribir 2 carillas que después se agotan en 3 minutos y medio. Si esas son las coordenadas, nosotros no podemos autoexigirnos tener una respuesta pedagógica completa en estas condiciones. Sí podemos proponernos ir mejorando, porque a mí ese microteórico que armé me queda para otras oportunidades, me puede quedar para más adelante. Todo lo que vayamos armando ahora son repertorios que nosotros construimos y que después nos van a poder servir.